las 6 de la mañana de este lunes 11 de marzo de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, aquí desde Radio Red de RCN. Los funerales de Chávez, entre el delirio y el ridículo. Una buena mezcla de ambas cosas. Hay que respetar esa especie de paroxismo emocional que le entró a muchos venezolanos por la muerte de la leyenda. Eso tiene mucho que ver con la psicología de las masas. Hay un artículo nuestro que saldrá en los diarios de provincia donde recordamos el fenómeno de las masas. En las masas el hombre se pierde, se diluye, entrega su personalidad y se la cede a un monstruo que alguien maneja o que se maneja solo, que es como una marea en la que no hay individuo, no hay persona, no hay ser humano. Nadie que trate objetivamente las cosas. Eso explica fenómenos como este del entierro de Chávez. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la Constitución de Venezuela? ¿Qué garantías tiene la oposición? Obviamente ninguna. El comandante del ejército de Venezuela, del ejército de las Fuerzas Armadas, salió a decir que el ejército estaba listo y que a los opositores había que darles en la madre. Entonces ese es el ejército, el que tiene a su cargo la defensa de la Constitución venezolana. La entiende de esa manera con respecto a unos venezolanos que pueden no estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Y a todas estas tenemos la noticia de ayer en las horas de la tarde, cuando nos comunicaron que Capriles cayó redondo en la trampa y aceptó una candidatura que no va para ninguna parte, mejor dicho, que sabemos para dónde va. La van a utilizar los chavistas para crear una situación de hecho, para lanzar a Venezuela por caminos de algo que se parezca a la guerra civil y tapar el problema que se les viene encima. Cuando después de esta apoteosis, en la que inclusive estaba nuestro presidente Juan Manuel Santos allá, rindiendo honores firmes frente al féretro del presidente electo, que nunca ha posesionado de Venezuela, Hugo Chávez, decíamos que van a desatar, después de esa crisis van a desatar una revuelta, y uno entiende por qué, porque pasado todo eso tienen que salir a comprar mercado, y se van a encontrar con que no hay comida, con que Venezuela está arruinada, con que 14 años los condujeron a dilapidar, o les permitieron dilapidar la mayor fortuna que ha tenido un país de América Latina en su historia. Bueno, eso es Venezuela, que tendrá elecciones el 14 de abril, tras una campaña muy intensa de 10 días de campaña. Y Capriles acepta esas reglas de juego para convertirse en el punto de referencia de un conflicto armado y sangriento que van a proponer para tratar de tapar la realidad. Insistimos, quieren tapar la realidad y la van a tapar de esa manera. Mañana martes empieza el cónclave. Los cardenales encerrados elegirán sucesor de Benedicto XVI. Esperemos que lo hagan por el bien de la Iglesia. Hoy hay una columna en El Tiempo de Natalia Springer que revela muy bien lo que algunos quieren. No quieren un papa para la Iglesia, sino que quieren un director de orquesta para el socialismo del siglo XXI, disfrazado de iglesia, disfrazado de cura, es decir, la teología de la liberación, es decir, el padre Gutiérrez del Perú, es decir, el brasileño y probablemente el padre de Rú. Probablemente sea eso lo que quiera. Ay, si Jesús hubiera sido un contrincante de la política de su tiempo, la Iglesia no hubiera durado 20 años. Ha durado más de 20 siglos
porque Jesús estaba por encima de la política, lejos de ella, mucho más arriba de ella, infinitamente más arriba, en el mundo de las almas, en el mundo del espíritu, en el mundo sagrado de Dios, el que le pertenece a Dios, porque a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. El presidente Santos critica los paros y les da la razón. Furibundo dice que ¿por qué hicieron paro los cafeteros? Pues si no lo hubieran hecho, no les hubiera concedido el gobierno lo que les concedió, a pesar de que es todavía muy poco frente a un gremio arruinado, al que se le ha visto reducir su producción en un 50% como resultado de una política oficial que condujo el café colombiano, que debiera ser la joya de nuestra corona, para permitirle a los cafeteros que vendieran su café mercado por mercado, supermercado por supermercado, tienda por tienda, casa por casa en los mercados del mundo, a unos precios de excepción, como tiene un producto de excepción. Esa desastrosa política macroeconómica condujo a una situación en que ahora luchan, se conforman por no tener hambre física. Pues Santos, el presidente, no habla de la revaluación del peso colombiano, de la política que nos ha llevado al desastre y que lo obligará muy pronto a entenderse con los arroceros y con todos los demás gremios de la producción agraria y con la industria. Parece que ya tenemos el dato del crecimiento económico del año pasado. Lo han escamoteado y lo han escondido y lo han maquillado cuanto han podido. Aquí en la hora de la verdad, dijo Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, que él creía que iba a ser del 3.5%, cuando el gobierno hablaba del 4.8%. Se le vino el mundo encima al doctor Óscar Iván Zuluaga. Pues el tiempo parece que le va a dar toda la razón, a pesar de todos los esfuerzos del hombre de las barcazas, el director del DANI. Fueron liberados los alemanes que estaban secuestrados por el ELN. Quiere decir que ya quedó el ELN listo para la farsa. Ni hablar de Pablito, ni hablar de los asesinatos, ni hablar de las voladuras de los oleoductos, ni hablar del daño inmenso que esos bandidos del ELN le hacen a la nación. Listos para una farsa parecida a las de las FARC en Cuba. A propósito, ya fueron los delegados del presidente Santos a La Habana para seguir unas conversaciones que al parecer van a concluir en algo, porque ambas partes tienen prisa. Pero a propósito, nadie quiere ir al Congreso. Ya terminó el plazo, ya se venció el plazo. Los que para aspirar al Congreso debían retirarse del gobierno nacional. Pues no se retiraron sino dos. Casualmente, dos de los tres que llevaron a Bogotá a este desastre porque no se supieron unir. Si esos jóvenes hubieran tenido una visión de la grandeza, la historia política sería distinta. Carlos Fernando Galán y el doctor Luna fueron los únicos que se retiraron del gobierno. Nadie quiere ir al Congreso, nadie se le quiere medir a una lista encabezada por Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué será? Bajó el desempleo en los Estados Unidos al 7.7%. Eso tiene las bolsas relativamente entonadas, a pesar de que hay malas noticias en muchos aspectos de la economía. En Colombia, dos hermanitas cayeron en un campo minado. Una más grandecita de 16 o 17 años llevaba en sus brazos una niña y volaron en un campo minado. La más grandecita murió, la otra está entre la vida y la muerte. Esas son las FARC y es con ellos con los que estamos sentados a la mesa. Son esas contradicciones morales que uno
no puede entender. El ministro del Interior ataca brutalmente a los que apoyaron por justo el paro cafetero. Dijo así: trataron de usar el paro para incendiar el país. No, ministro Carrillo, usted no tiene derecho a hacer eso. Nadie trató de incendiar el país. Dijimos por qué razones. Las peticiones de los cafeteros eran perfectamente justas, porque la arruina una política de hace 50 años, que en parte es atribuible al presidente Santos como becario de la Federación de Cafeteros en Londres durante tanto tiempo, pero últimamente el problema se llama revaluación del peso, se llama política macroeconómica absurda que tiene el país arruinado. Decirlo no es incendiar el país. Usted no encontrará una palabra del presidente Uribe o de un uribista de significación incitando al cierre de las vías, incitando a la violencia, proponiéndola como solución para esta crisis. No lo encontrará, ministro. De manera que no le falte a la verdad, que eso queda muy feo en la boca de un ministro del Interior. 2 capturas en el caso de Luis Carlos Galán Sarmiento. Por ahí debieron empezar las investigaciones hace 24 años, pero la policía las desvió. Y las desvió hacia unos pobres personajes que nada tuvieron que ver con el crimen. Ahora sí, entonces, a investigar al director de la policía de Soacha y al director de protección del DAS de aquella época, que también venía de la policía. Para entonces, el director del DAS también era miembro de la policía. Todas son curiosidades. Y un escándalo moral que el país no puede soportar. Todos tienen que saber quién es Juan Carlos Ortiz, un personaje que por sus malas mañas recibió prohibición absoluta y perpetua para intervenir en el mercado de valores. Pues aparece vinculado en el caso de Interbolsa por todos los lados. Todo lo que hay de oscuro en Interbolsa tiene a Juan Carlos Ortiz allá metido. Se acaba de quedar con Millonarios. Ha elegido una junta directiva a su amaño. Es el dueño del Club Deportivo Los Millonarios y aquí no pasa nada. Juan Carlos Ortiz, dueño de Millonarios. Noemí Sanín renunció a la junta directiva. Unos gringos que creyeron, dizque, en la bursatilidad de las acciones de Millonarios e invirtieron una plata importante, se quedaron sin un miembro en la junta directiva. Millonarios en las manos de un hombre que no puede hacer operaciones de bolsa porque lo tiene prohibido para siempre y que es personaje clave en el caso de Interbolsa. Ese es el dueño de los Millonarios. ¡Ay, Colombia! Las cosas que aquí pasan. Cortada la única línea de comunicación entre las dos Coreas. Corea del Norte lo anunció y lo cumplió. En las Malvinas, los ingleses promueven un referendo de los malvinenses que son todos ingleses. Entonces ya la cosa es Argentina, Inglaterra y los ingleses de las Malvinas. Cualquiera puede imaginarse cuál será el resultado de esa votación, de ese referendo. Las Malvinas son argentinas, por pues un designio de quién será, del autor de la naturaleza. Las Malvinas quedan en la plataforma continental argentina, están al pie de Argentina y a muchos miles de millas de distancia del Reino Unido. Pero el Reino Unido dice que le pertenece. Se intensifica la guerra en Siria. Terrible batalla en Homs. Muchos muertos, muchos heridos, y el policía del mundo, los Estados Unidos, mudo, y la ONU muda, y todo el mundo mudo. Las cosas en Siria siguen como van, en una terrible carnicería. Y en Kenia ganó Kenyatta, que es un hombre que está convocado por la Corte Penal Internacional para que responda por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en las elecciones pasadas. Eso es lo que pasa en Kenia y esas son las noticias que nos llegan desde Nairobi. Y en hoy en la historia es
rica en enseñanzas. Lo que ocurre es que muy pocos quieren leerla. En el año 222 de nuestra era fueron brutalmente asesinados Helio Gábalo y su madre. Helio Gábalo, posiblemente el más despreciable, el más lascivo, el más detestable de los emperadores que produjo Roma. En un día como hoy, año 222 de nuestra era, la historia enseña que la corrupción termina por ser derrotada algún día. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y como siempre, también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet a nombre de Grijalva Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Visiten nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. Buenos días, cafeteros a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues el mundo está alerta porque aumenta la tensión en Venezuela, mientras que la oposición ya definió a Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, como el contendor de los chavistas en unas elecciones que sin lugar a dudas, pues a mí me parece que son muy desiguales y con evidente ventaja para Maduro. El nerviosismo y la improvisación de los chavistas es tan evidente que, según algunos analistas, su desesperación fue palpable en el discurso, en las declaraciones que hizo Maduro atacando a la oposición. Para muchos fue incluso una declaración de guerra contundente. Si les parece, escuchemos lo que Maduro dijo refiriéndose a las declaraciones de Capriles, en donde aseguraba que se estaba haciendo campaña con el cadáver de Chávez y que se jugó con la fecha de su muerte, algo que nosotros aquí también lo hemos dicho un sinfín de veces. Pues bien, la oposición reaccionó furiosa y dijo en un gesto antidemocrático, que es muy habitual, que la oposición no llegaría al poder. Escuchemos cómo fue. Aquellos que con sus apellidos siempre batieron contra el piso a los pueblos, a los pobres. Aquellos que nos odian por ser pueblo. Aquellos que despreciaron a nuestra Fuerza Armada y la utilizaron cuando tuvieron el poder. Aquellos que andan desesperados porque saben que no volverán más nunca en la vida a ser poder político en este país. Se lo juramos por Chávez y por nuestro pueblo, no volverán más nunca a ser poder político en este país. Bueno, este es el juego democrático de los chavistas y no contentos con esto, Maduro también amenazó con el ejército, literalmente hablando. Escuchen cómo dijo. Su odio es el odio de los apellidos de esta oligarquía mantuana que siempre han considerado al pueblo como inferior a ustedes. Y no pueden aguantar que nuestro pueblo tenga un comandante y tenga el poder político en sus manos para seguir haciendo una revolución tan hermosa como esta. Ha ofendido gravemente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soldados de la patria, todos rodilla en tierra, a respaldar al almirante en jefe Diego Molero, honroso jefe militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezolano de cualidades morales que quisiera tener usted cerca de usted. Candidato perdedor, miserable. ¿Qué hay detrás de esta declaración de guerra? ¿Ustedes qué creen? ¿Es simple nerviosismo de unos chavistas desesperados sin rumbo ni timón? ¿O es quizás la disculpa que estaban buscando para continuar en el poder por la fuerza y así perpetuarse? ¿Corre el peligro Venezuela de estallar como un polvorín? Oiga, ¿y no les parece que es asombroso el parecido, por no decir la copia casi exacta, que Maduro está haciendo del fallecido Chávez? Hasta los gestos, las expresiones, parece que han sido ensayadas durante mucho tiempo, creo yo. Pero, Montserrat, yo tengo otra visión de lo que usted está proponiendo. Lo que quieren los chavistas es un conflicto. Sí, claro. Lo que quieren los chavistas, que ellos saben que ganan las elecciones y las pueden ganar sin ese lenguaje agresivo, vulgar y detestable que están utilizando. Recuerde que ese señor general al que se refiere Maduro dijo que a los opositores hay que darles en la madre. Ese es el comandante de las fuerzas militares y esas son las garantías que tienen los de la oposición en Venezuela.
Pero a pesar de que lo tienen todos en sus manos, no es suficiente, Montserrat, porque si las elecciones transcurren tranquilamente como debiera ser, y si tienen un triunfo apabullante como cualquiera espera que lo tengan, el resultado va a ser que después de todo eso, o antes de todo eso, probablemente desde esta próxima semana, el venezolano se encuentre con que no hay pan en la tienda y que el pan que consiga le vale el doble de lo que le valía antes. La carestía, la limitación de disponibilidades de bienes y el aumento del valor de las cosas por una devaluación insuficiente y torpe que hicieron los del señor Maduro, que de gobernar un país no tienen ni idea, van a conducir a la gente a la desesperación. Y eso hay que taparlo, Montserrat. Y nada mejor para tapar una situación de crisis que crear una crisis peor. Entonces, quieren crear una crisis peor, la del enfrentamiento, la de los muertos, la de la violencia, en la que van a acusar, desde luego, como provocadores y ejecutores a los miembros de la oposición. Claro, con el control del ejército, pero no solo del ejército. Yo leía una noticia en AP que da miedos y dice que chavistas armados dispuestos a defender la revolución, pero no son solo militares, están hablando de auténticas pandillas o colectivos, como allí los llaman, que son leales al comandante Chávez, y así lo ponen en esos barrios, en grafitis gigantes, en donde son pandillas armadas hasta los dientes, dispuestos a pelear, como ellos dicen, por Chávez. Bueno, ese es el resultado del discurso de odio que se ha sembrado, ¿no? Claro, ese es el resultado, pero ha funcionado para los chavistas. Pero ha funcionado, ¿qué? ¿Destruir un país es funcionar? No, pero es que, no, yo no digo que ha funcionado para el país, yo digo que ha funcionado para ellos, evidentemente. Pero para ellos, pero a ver. A ellos solo les preocupa mantenerse en el poder. Montserrat, pero ¿en el poder de qué? Es que uno tiene que ejercer el poder sobre algo. Cuando se ejerce el poder sobre un desierto es ejercer muy poco poder. Venezuela está siendo un desierto. La crisis económica de Venezuela no tiene horizontes. Eso va a estallar. Y necesitan, antes de que estalle, crear una crisis peor. Y Capriles cayó en la trampa. Y se prestó para esta nueva escena de semejante tragicomedia. ¿Pero usted cree que cayó en la trampa o también estuvo, o de pronto estuvo mal asesorado? Porque a Capriles le decían que era muy suave, que era muy tibio, que tenía que endurecer su discurso. Así lo hizo. Pero lo que ha podido es decir, después de estas declaraciones del comandante de las fuerzas militares, yo no voy a prestarme para que a los opositores les den en la madre con las armas en la mano. Entonces no hay condiciones para hacer unas elecciones limpias en Venezuela. No presto mi nombre, ni me presto yo, para que llenen de sangre las calles de las ciudades venezolanas para tapar el fondo, que es la crisis y el hambre que la gente va a tener. Pero entonces usted sí cree que se puede llegar a eso, que se puede llegar a la sangre. No, pues es que para allá van. Es que para allá van. No son simples amenazas. Necesitan una crisis peor para tapar la crisis. Entendámoslo, por Dios. Hay ciertas cosas elementales de política que a veces se pierden de vista. Si yo estoy, por obra de mis hechos, de mis actuaciones, enfrentado a una crisis pavorosa, ¿qué hago? Creo una crisis peor. Y esa es la que quieren crear en Venezuela. Una crisis peor para tapar la crisis elemental del hambre, de la inseguridad en las calles, de la falta de bienes disponibles, de la falta total de divisas, de la ruina del país más rico de América. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:25 minutos de hoy, lunes 11 de marzo del año 13. El exconstituyente Jaime Castro manifestó al Nuevo Siglo en su versión digital que los liberales en La Habana pidieron apoyo electoral de las FARC. Según se desprende de las declaraciones del parlamentario Guillermo Rivera, quien fue a Cuba, según Castro estaría aceptando implícitamente que Uribe los derrotaría. Uribe será muy fuerte en el próximo Congreso, pero si firman la paz ahora, no lo será. Coincide todo esto con lo publicado ayer en el diario oficial El Tiempo,
en donde se publicó una crónica en la que sobre la visita de los congresistas a La Habana y una entrevista al ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, el hombre de la cárcel de Envigado. Ambas piezas hacen parte de una partitura que integran la misma sinfonía. En la crónica del diario El Tiempo, el periódico se esfuerza por hacerle entender a las FARC que si no hay un acuerdo antes de agosto, el gobierno no podrá responder por lo que ocurra si hay un cambio de fuerzas en el legislativo. En otras palabras, el mensaje es categórico, doctor Londoño. O se hace la paz con este gobierno y con este Congreso, o no se responde por los resultados. Recoge el diario oficial, doctor Londoño, otro asunto relacionado con el ministro Fernando Carrillo Flores. En el mismo, los extremos políticos se unieron para apostar a que este país era ingobernable, dice Carrillo Flores. Razón tienen los amigos del expresidente Uribe cuando calificaron ante la hora de la verdad el informe de canalla. La declaración de Carrillo al pretender nuevamente en la entrevista ligar a Álvaro Uribe Vélez con las FARC, sindicándolos de tratar de usar el paro para incendiar el país, deja todo muy en claro en este momento. Sin dejar de mencionar las declaraciones del propio presidente Santos a la revista oficial Semana, en la que afirma: en el paro participaron políticos de todas las pelambres. Como quien dice, doctor Londoño, pretenden darle un linchamiento mediático al doctor Uribe. Están asustados porque la fuerza es contundente y las mayorías para el Congreso podrán ser absolutas de estar el doctor Uribe encabezando las listas. Políticos de todas las pelambres, dijo el presidente Santos. Sí, señor. Pues el presidente Santos le está aprendiendo a Maduro su lenguaje de agresividad. ¿O será que no sabe qué es lo que significa esa expresión en castellano? Ahí se la dejo para que luego nos explique. No hay nada más despectivo ni más agresivo que referirse a unos políticos de todas las pelambres. Presidente Santos, usted tiene que respetar la oposición. Usted no la puede manejar como la manejan en Venezuela, con los insultos y con las injurias. A usted le fue muy mal en el paro cafetero porque no lo previó, porque no se anticipó, porque usted no conoce la materia, porque usted no tiene ni idea qué es lo que pasa en el corazón de los cafeteros de Colombia. Y entonces le fue muy mal y tuvo que entregarles cuanto pidieron, no a los miembros de la federación con los que usted quiso negociar, sino con los que estaban al frente del paro, que eran los que tenían el poder en la mano. Y usted no puede decir que quienes estamos con la causa cafetera, no de ahora sino de siempre, y no en esta coyuntura, sino en una situación de estructura que ha derrotado la caficultura colombiana, no nos puede decir que somos políticos de todas las pelambres. Hay que respetar. Y lo de La Habana es gravísimo. Sí, señor. Decirle a las FARC, o arreglan ya o se los llevó el diablo, porque esto va a quedar en manos del presidente Uribe. ¿Cómo le parece el cuento, pues? Bueno, entonces... Es que lo dicen ahí, es una confesión, están como nerviosísimos. Arreglen ya. Y de pronto arreglan ya. Firman cualquier papel del que se van a burlar como se han burlado hace 50 años del pueblo colombiano. Una paz cosmética, eso no va a llegar a nada, el show de la firma. Una paz de mentiras es lo que quieren para rescatar al presidente Santos de la sepultura política y de imagen en que se encuentra, según dicen las encuestas. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:30 en la mañana. Esta semana, sin duda, la prensa del mundo entero centrará sus ojos en la Ciudad del Vaticano. Mañana, según confirmó el propio Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, comenzará el cónclave que elegirá al nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica, el hombre
que tendrá el desafío de mantener las riendas de una institución con cerca de 1.200 millones de fieles. Una institución que, según afirman a esta hora católicos del mundo entero en diversas redes sociales y también en periódicos de Latinoamérica y de Europa, está en la cuerda floja, requiere atención urgente, necesita la llegada de un líder con fortaleza de espíritu y de cuerpo, con vigor suficiente para proseguir la labor evangelizadora de la Iglesia, un hombre dialogante, con pantalones, como decimos aquí en Colombia, que pueda atajar los recientes escándalos que afectan al Vaticano, como el tema de la pederastia. Finalizamos diciendo que, pese a que las apuestas siguen, principalmente en el Reino Unido, la prensa italiana sigue lanzando nombres de cardenales favoritos como el del italiano Angelo Scola o del ganés Peter Turson, nada es seguro hasta el momento. Todo lo que acontezca al interior del cónclave permanecerá en estricto secreto. Los debates previos a las votaciones, los posibles candidatos, los resultados de los escrutinios serán datos que solamente conocerán los 115 cardenales electores de los 5 continentes menores de 80 años que entrarán mañana a la Capilla Sistina para iniciar la ronda de votaciones. Así es, y si ustedes quieren saber qué es lo que se está ventilando como conflicto desde fuera de la Iglesia, y quién sabe si dentro de los cardenales mismos, no es sino que lean la columna de Natalia Springer en el diario El Tiempo hoy. Es simplemente la aspiración de la teología de la liberación, sepultada por la razón, sepultada por el sentido común, sepultada por la historia, que quiere revivir en manos de un papa comunistoide. Eso es lo que quiere, un papa convencido de que lo que dijo el cura Gutiérrez, el peruano, y de lo que dice el padre de Rú, es lo que le corresponde decir y hacer a la Iglesia Católica, es decir, convertirla en un partido político de izquierda. Eso era lo último que le faltaba a la Iglesia Católica. En 21 siglos ha tenido que pasar por momentos muy crueles y muy amargos, azotada por todos los vendavales, y ahí sigue la barca de San Pedro, y ahí sigue llevando su verdad por el mundo y dando su consuelo, como se demostraba con ese hombre tan frágil que era Benedicto XVI. Y entonces los que dicen que la Iglesia se quedó sola, ¿por qué no miran lo que pasaba alrededor de Benedicto XVI? Durante su reinado pontifical de 8 años y luego a la hora de su despedida, y ni hablar de lo que pasaba con ese coloso de la Iglesia Católica que fue Juan Pablo II. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Abrimos la semana pendientes de las cifras de crecimiento económico de nuestro país durante el 2012. Si bien esta cifra corresponde al DANE entregarla, y así lo hará el próximo 21 de marzo, es decir, el jueves de la próxima semana, pues el diario La República, tratando de medir la temperatura de cómo le fue al país en el año anterior, realizó un sondeo entre 16 entidades financieras y la ANIF y Fedesarrollo. Según los datos que recoge La República, el Producto Interno Bruto del país habría crecido tan solo 3,6%, una cifra muy lejana al estimativo del gobierno del 4%, que 4% ahora, pero recordemos que el ministro de Hacienda en diciembre apuntaba a un crecimiento cercano al 4,8%. Pues las proyecciones no alcanzan, no dan para cifras que den siquiera para ese 4% al que hoy el gobierno y el Banco de la República le apuntan, y esto en gran medida por el cero crecimiento industrial, la caída en el cuarto trimestre en las importaciones de equipos de transporte, la caída en las licencias de construcción y en la volatilidad de ese sector, entre muchos otros factores que afectaron la economía de nuestro país el año pasado. Con respecto al primer trimestre de 2013, este que estamos viviendo, el sondeo que hizo La República da un resultado de proyección de crecimiento del 3,48%, y recordemos que el emisor ha planteado un crecimiento que oscila entre el 2,5 y el 4,5% para este 2013. El crecimiento económico del país sigue en las proyecciones, las expectativas, y le doy cambio a usted, doctor Londoño, para que haga sus apuestas, no sin antes recordar que en estos micrófonos el año pasado el exministro de Hacienda y candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga hacía proyecciones del 3,5%, unas proyecciones muy aterrizadas de crecimiento económico para el 2012. Que le valieron los rayos y centellas que se dispararon desde el Olimpo. Sí, señor. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad que el país haya estado siquiera cercano al 3,5? Pues esa va a ser la cifra, esa o por ahí.
o por ahí, porque al país lo han destrozado, lo han destrozado. Este debiera ser el momento más feliz de la economía colombiana, y es una economía cercada por 1000 problemas estructurales de fondo. El único que está bien es el gobierno, y los únicos que está bien son los que se le arriman al gobierno a buscar la mermelada que el gobierno tiene para repartir. Pero un gobierno bueno en un país malo es un imposible. Luego esa felicidad del gobierno también se le va a acabar. La economía colombiana ha sido mal manejada y el resultado del año 2012 lo demuestra. Cuando el crecimiento debió ser realmente cercano al 5%, una mala política macroeconómica lo postró a algo cercano al 3.5%. Y para este año la cosa no es mucho mejor. Probablemente será mucho peor. En un minuto tendremos un invitado muy especial.